Bueno, perfecto. Mi nombre es Fernando Dusdevich. Eh, Hace ya un tiempo que empecé a trabajar con AWS. Al principio solamente como instancias, al old style. Con Rubén nosotros trabajamos bueno, Rubén trabajó bastantes más años que yo en HP, pero yo trabajé durante 5 años como sysadministrator. Entonces lo primero que quizás uno hace cuando se encuentra con una cuenta AWS es abrir una instancia, levantarla y empezar a usarla tradicionalmente como uno la usa, como un servidor, ¿no? Montar un par de servicios, ver qué puede hacer uno, correr cosas ahí y no mucho más que eso, ignorando que lo que tenés detrás de la suite de AWS es básicamente todo lo que en algún momento toda la infraestructura on-premise te daba desde NOC, desde seguridad, desde lógicamente las instancias, que en este caso no serán más servidores, sino que le vamos a decir instancias, eh, y muchísimas cosas más que te puedas llegar a imaginar. Lógicamente no podríamos hablar de todos los servicios porque de hecho no los conocemos. Yo hace unos meses certifiqué Solution Architect y se basa en los servicios de núcleo, no en todos los servicios. De hecho, como ustedes seguramente saben, una vez al año se juntan en Las Vegas y se hacen lanzamientos de servicios y de nuevas características de servicios ya existentes. Y a veces yo cuando veo la consola de AWS pienso que hay tantos servicios porque se hacen esos eventos, entonces hace, hace falta agregar nuevas features. Y digamos, está bien, está buenísimo, pero por ahí a veces, ahora la vamos a recorrer un poco luego y vamos a ir viendo. Pero los servicios básicos, los más importantes, son 5 o 6. Al principio, para darle un poco de entidad a esto, que sinceramente yo en un primer momento no comprendía, porque para mí los sites estaban en ese momento, y como les comentaba, de la estructura on-premise para la cual trabajaba, eran 4 sites, estaban en Texas, en 3 lugares distribuidos, y eran altos galpones de supermercados metidos bajo tierra, custodiados por unos marines, porque para la cuenta que trabajaba tenían una custodia especial porque era una aerolínea. Eh, me iba a ir a los sites, pero antes de eso, básicamente a la estructura de negocio, porque quiero hablar un poco bueno, básicamente de por qué utilizar una nube. Estuve diseñando y animando gráficamente todo el fin de semana para ofrecerles este gráfico aquí, que gentilmente pude robar de un curso de AWS alguna vez, en donde la señora que lo explica lo tenía que agarrar del principio, porque como ustedes verán está lupeando el gráfico. Lo que nos intenta graficar, y mientras lupee se los voy diciendo, cuando tenemos una estructura on-premise nosotros tenemos una inversión base, correcto, y no sabemos cuántos usuarios se van a conectar. Llegado el caso, lógicamente, de que Mary y John se conecten a la vez y pongan en rojo nuestros servidores, tendremos que invertir suficientemente dinero como para poder llegar a cubrir esa demanda. A diferencia, bueno, y ahí nosotros tenemos que hacer una inversión en dinero para cubrir qué, para cubrir los picos. Más adelante les voy a estar hablando del caso de Zoom, de esta plataforma que nosotros estamos usando ahora, y de qué decisiones han tomado los CEOs de Zoom en este momento, cuál es la infraestructura y cómo se manejan y cómo han ellos previsto o calculado esto de alguna manera. A grandes rasgos, simplemente lo que todos ya deben saber, estimo, que las posibilidades de la nube en relación al ahorro de costos viene de esta manera: poder aprovisionar los servidores de bases de datos. Cuando Rubén introducía y les decía, vamos a hablar de load balancer o autoscaling, en este caso el ejemplo más gráfico para esta animación sería un autoscaling, ¿correcto? Si nosotros tenemos más usuarios conectados, tendríamos una configuración de lanzamiento de nuestras instancias, de nuestros servidores, que automáticamente ante la demanda, medida por CloudWatch, que es el gran sensor junto con CloudTrail de AWS, midiendo en una instancia, en un servidor, midiendo el uso del CPU, podría indicarnos que necesitamos más instancias, aprovisionarlas y lanzarlas en cuestión de segundos, para que nosotros podamos tener instancias, responder a las demandas y no tener que hacer una inversión en dinero, en infra física, y simplemente tenerlo a disponibilidad. Hay modos de contratación de los servidores, y por el caso de Zoom es que yo se los quería un poco comentar. Físicamente, ¿dónde están? AWS divide su estructura en regiones, y cada una de esas regiones
tiene availability zones. Las availability zones son lo que nosotros conocemos como un data center en sí. Eso nos da la posibilidad de tener alta disponibilidad cuando nosotros trabajamos dentro de una región. ¿Tenemos una región aquí en Argentina? No, la más cercana que nosotros tenemos está en San Pablo. Hay noticias que dicen que la gente de AWS ha comprado campos, esto lo escuché bastante al pasar, en la zona ahí de las Toninas, donde nos entra la fibra óptica vía mar a nosotros, y tendría la intención de ubicar uno ahí. Como ustedes verán en la animación en este momento, hay uno en San Pablo, tenemos de la costa este, la costa oeste. No todas las regiones tienen todos los servicios. Usualmente la mayoría de los servicios los van a encontrar en Oregon, en NorCal, que es donde se lanzan o donde se prueban en una primera instancia y son las que tienen quizás más antigüedad y más uso. También van a notar, y lo vamos a ver en el ejemplo, acá como les decía, perdón, tenemos esta que es la más cercana a nosotros, que es la de San Pablo, y luego después distribuidas en otros lugares. Como verán, regiones, y también tenemos edge locations. Edge location no es en sí una región, no tenemos un data center, lo que tenemos ahí es vamos a ponerle una proxy, un caché, en donde funciona básicamente el servicio de CloudFront. CloudFront es lo que nosotros, es una distribución, es un servicio AWS que nosotros vamos a utilizar cuando ofrezcamos servicios web y queramos aminorar la latencia que podemos llegar a tener de un punto a otro. Como verán, nosotros sí tenemos una edge location cercana, tenemos una en Santiago, en Buenos Aires, y obviamente por la zona de influencia Brasil ya lo tiene solucionado esto. Entonces hay muchas más edge locations que regiones, ¿correcto? Lo que les decía antes es que quizás aquí en Argentina próximamente haya una región, pero en este contexto y en este estado de cosas no creo que nadie mueva un peso para nada hasta dentro de bastante tiempo. Bien. ¿En qué se basa la alta disponibilidad cuando nosotros estamos en el ser fault tolerant, cuando nosotros estamos dentro de una región? En eso mismo, en lo que ustedes ven en esta animación que me salió tan bonita. Cada una de esas que está en este momento cambiando de tamaño sería una availability zone. En sí ese sería un site. Y es básicamente lo que nos va a permitir a nosotros a un servicio, por ejemplo, y les he explicado, se los vamos a explicar un poquito más adelante, no me quiero adelantar tanto. Cuando nosotros queremos hacer una arquitectura fault tolerant, lo que hacemos es ubicar quizás una instancia en una región y en otra región, cosa de si tenemos alguna en una región, una instancia en una availability zone y en otra availability zone, en caso de que nosotros tengamos algún problema, seamos fault tolerant para poder switchar de un lado a otro. Les decía, les adelantaba un poco la cuestión de Zoom, porque lógicamente es algo que uno, bueno, al menos yo por lo menos durante estos días, y escuchando que quizás éramos nosotros los que usualmente usábamos Zoom para meetings, para lo que fuere, y que empecé a escuchar que un montón de gente lo empezó a usar, y dije, bueno, ¿cómo estará haciendo Zoom con esto? Han pasado de 10 millones de usuarios diarios el año pasado a 300 millones, 200 van a ver algunas noticias viejas del mes pasado. En este momento son 300 millones de usuarios diarios y seguramente estoy desactualizado. Pero, ¿cuál es la decisión que puede llegar a tomar el CEO o el CFO de Zoom para ver qué estrategia tiene para responder esa demanda? Porque lógicamente sabemos que ellos, con la infraestructura, seguramente on-premise que deben tener, y por lo menos lo dicen en esta nota de diario, que ellos tenían, no iban a poder responder, o al menos no iban a poder preverla de alguna manera. De hecho, si ellos preveían que esto iba a suceder, seguramente hubiesen invertido antes, pero más allá de eso, que es algo imposible. Acá lo que nos dice el señor Steckelberg es que ellos tenían 17 data centers y que en general, y ahí lo cita textual, ellos diseñan sus data centers para que corran al 50%, los picos estén al 50% de la capacidad de lo que ellos pueden responder. En ese caso, si lo pensamos simplemente, don Steckelberg estaría haciéndole perder a su empresa casi el 50%, un 50% de inversión en hardware que realmente no tiene demasiado sentido, cuando
porque esta noticia está hablando de esto. ¿Cómo hicieron? Le consultan, a veces le consulta cómo están haciendo para responder esta demanda. Básicamente ese era el título, cómo están haciendo para poder responder al incremento de la demanda. Entonces él declara, bueno, estamos incrementándonos también con AWS Service y con Azure, que lógicamente es lo más razonable. Está bien, hay que ver la estructura de negocio, pero de todas maneras sería lo más lógico que ante a un pico de una demanda así, no salgas a poner 17 data centers más para seguir funcionando al 50. De hecho, no tendría que ser 17 más. Tendrían que ser un par más. Si con 10 millones tenían 17. Y en las próximas semanas iban a habilitar 2 más. Está bien, estoy jugando con esto, invitándolos un poco que lo piensen. Pero de todas maneras sabemos que estos muchachos tienen que haberse metido en AWS y en Azure porque si no, no tienen manera de salir de esto con hardware propio. De hecho, me imagino los problemas para adquirirlo al hardware en este momento, la logística para poder obtenerlo. Creo que no tiene demasiado sentido. Me retiro un poco del caso de Zoom, después lo volvemos a retomar cuando veamos autoscaling para volver a hablar sobre esto, sobre la demanda, ¿no? Sobre este 50% ocioso que, según el planteo, está bien, es una nota diario, pero según su planteo, lo plantea de esa manera. Nosotros del pico tenemos un 50% más, lo cual, nada, a priori diríamos que está perdiendo un poco de plata. 3 maneras tenemos, 3 o 4 maneras. Vamos a ver la tercera, las SDKs, pero en realidad nosotros vamos a estar hablando hoy de AWS y de Terraform, porque básicamente Terraform va a ser una forma de SDK. Nosotros nos vamos a comunicar, a manejar o a administrar nuestros recursos, primeramente con la consola, que es aquello que les dije que hice hace unos 7 años alguna vez con una cuenta, como ustedes deben saber, ya seguramente deben tener cuentas en AWS, tienen un año, un free tier si ustedes introducen su tarjeta con ciertas limitaciones. Hay varios servicios que tienen incluidos, otros que no, con los cuales ustedes pueden jugar y probar ciertas cosas. 750 horas para un T2 Micro, que es un tipo de distancia. Entran en la consola, van a subir un servidor, como nosotros ahora lo vamos a hacer en unos segunditos nada más. Lo pueden hacer también por línea de comando, por terminal, con el AWS Clip, que también lo vamos a hacer en unos segunditos, levantar una instancia de esa manera, o con SDKs propias, utilizándolas, Boto, pueden usar lo que quieran básicamente para poder comunicarse con AWS y administrarlo de alguna manera o establecer ese vínculo. Nosotros vamos a hablar básicamente hoy de, porque obviamente levantar un solo servidor, free tier, unos años atrás solamente para montar un asterisk, que en mi caso, para probarlo nada más y ver qué poca latencia tenía y lo bien que funcionaba, no tiene absolutamente nada que ver con hacer una infraestructura resiliente como en las cuales trabajamos hoy en día y en las cuales básicamente nos pasamos updateando código de Terraform para que el día que suceda lo que no tiene que suceder tengamos todo listo y podamos deployar toda nuestra infraestructura en segundos o en minutos. Y si es una base de datos, en unos minutos más. Bueno, básicamente lo mismo. Y aquí me detengo para ir un segundito, perdón, a la consola AWS. Como estuvimos preparando la charla del día de hoy, ahí van a ver un montón de instancias terminadas, quedan un tiempo así hasta que después, si uno la actualiza, desaparecen. Les había hablado de las regiones. Yo estoy situado aquí en Oregon. Van a ver que aquí están todo el resto de las regiones en las cuales ustedes pueden trabajar. Aquí abajo les decía está la de San Pablo. Son todas las que existen. Después vamos a hablar un poco de los costos que son diferentes de acuerdo a cada región. Y bueno, no va a ser, les puede llegar a suceder alguna vez cuando empiecen a trabajar con AWS que hayan deployado o hayan hecho algo dentro de una región y de pronto por accidente la cambien o estén en otra, no encuentren nada, se asusten, vean que no está lo que ustedes habían perdido tanto tiempo en hacer y básicamente es que se equivocaron de región, no sean problemas si les pasa eso. Arrancando con AWS sucede muchas veces. Acá directamente estoy dentro del servicio EC2, pero si nosotros apretamos la pestaña, acá vamos a ver todos los servicios, de los cuales yo les decía que cada vez que hacen una conferencia en Las Vegas agregan un par que sabe Dios. Los servicios núcleo de AWS son EC2, básicamente S3, ¿sí? Porque es el storage genérico que se utiliza, YAM, que va a ser quizás al principio de los más complicados de entender, porque básicamente va a ser quien va a restringir
a organizar y administrar permisos entre los recursos, vamos a tener usuarios, vamos a tener roles, vamos a tener grupos. En este curso no vamos a entrar en eso, en esta charla, perdón, no vamos a entrar en eso, pero sepan que existe y que es uno de los servicios más importantes. RDS, básicamente, que es el servicio de bases de datos de AWS. Dynamo es una base de datos de tipo no estructurado. Que no me pierdo por acá. VPC. Nosotros, yo les hablaba de la vieja estructura de NOC. Nosotros en VPC vamos a definir, ya vienen, cuando ustedes abren una cuenta, hay una VPC, una Virtual Private Cloud definida por defecto. No la toquen mucho al principio, si están jugando, porque ahí puede haber problemas, pero básicamente lo que ustedes van a tener dentro de la VPC por default va a ser una salida público, y cuando ustedes levanten instancias, sus instancias van a levantar IPs públicas para que puedan comunicarse, pero es frecuente y lógicamente dentro de las buenas prácticas tener una subnet, dentro de esa VPC, una subred que sea pública y una subred que sea privada. Usualmente si tenemos un frontend con una aplicación, la vamos a tener en la pública, y si tenemos una base de datos no tenemos necesidad de que esa base de datos se comunique. Esa base de datos la ponemos en una instancia, cometemos el error de poner una instancia en una subnet privada. Bueno, se utilizan diferentes vericuetos como un app gateway para poder comunicarse, updatearse. Si ustedes contratan el servicio de RDS, utilizan RDS, no van a necesitar eso, porque las actualizaciones y todo lo que tenga que ver con estar al día le corresponde a AWS. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bien, lanzar una instancia. Lanzar una instancia. Ustedes van a ir aquí a seleccionar una AMI. Las AMIs, ahí ya, de hecho, las primeras que le van a aparecer son las últimas versiones. Por ejemplo, ustedes van a ver la LTS de Ubuntu, que es lo que vamos a lanzar ahora, y van a encontrar de todos los otros sistemas operativos. De hecho, Amazon tiene un Linux que ya viene con el AWS CLI instalado, que ya viene con un par de agentes que nos permiten hacer, por ejemplo, en un autoscaling para detectar los valores CPU o ver otra clase de cosas, ya viene con un agente instalado. Esta imagen que yo voy a tener acá de Ubuntu es la misma que me voy a bajar de internet si yo voy a Ubuntu. Nosotros podemos customizar estas AMIs. Y ahí nosotros podemos entrar junto con Packer, con Ansible, a customizar esas AMI y construir launch configurations. Luego para los autoscaling, construir un launch configuration en el autoscaling para llamar a una AMI customizada. Digámoslo, si nosotros creamos ahora mismo, si yo levanto esta instancia, instalo X cosas, levanto un servidor web, lo que fuere, puedo sacarle un snapshot, y ese snapshot después utilizar la AMI que me provoca ese snapshot para levantarlo luego después en nuestra misma región y poder reproducirlo sin necesidad de eso. Nosotros usualmente eso no lo hacemos, porque si no nos dedicamos a customizar un servidor y utilizar las snapshots con el software ya cargado, porque eso es irreproducible luego. Ahí Rubén les va a hablar un poco más. Lo que voy a seleccionar al principio para poder lanzar una instancia es el tipo de instancia. Y ustedes van a ver acá un CPU, 1 GB de memoria, T2 Micro es lo más económico que pueden llegar a encontrar, es FreeTire, por eso lo vamos a utilizar. La familia T2 está siendo reemplazada por T3, básicamente por defecto. Ya ustedes lo van a ver, les sale básicamente lo mismo un T2 Small que está aquí que un T3A Small, y tiene 2 núcleos. Y es el mismo o es menor precio el del T3. Ya AWS nos está empujando a que empecemos a utilizar T3, y además porque tiene un modo de facturación, tiene que ver con el uso del CPU y lo ocioso que está el CPU, que hace que nosotros tengamos un scoring de créditos que lo vamos acumulando, y que ese sistema en T2 no estaba. Como ustedes verán, en la configuración aquí aparece un ID que es la VPC por default, la subnet, y acá nos va a aparecer subnets ya directamente configuradas en las diferentes availability zones. Y esto es lo que yo les decía, acá ustedes recién van a poder ver dentro de estas 4 que en Oregon hay 4 data centers diferentes, que son esos que están ahí. No necesariamente cuando yo estoy dentro de una cuenta de AWS y abro otra cuenta, estos van a coincidir.
según AWS eso no necesariamente es así, ellos no te lo garantizan. De hecho, esto no sirve para nada lo que les acabo de decir, más que para determinadas aplicaciones cuando uno contrata un servidor on-premise, que es una posibilidad de contratación también. Esta cosa no me deja, ahí está. Add storage. Los tipos de storage que hay de general purpose son SD, 8 GB viene por defecto, le podemos ver el tamaño que queramos, o lógicamente tenemos un límite. Aprovisionados por IOPS, estos van a tener un costo diferente, no están incluidos en el FreeTire, pero básicamente lo que va a tener es una performance más rápida de velocidad de lectura. Si nosotros tenemos una base de datos y la decidimos correr ahí, va a ser lo que nosotros vamos a utilizar. Y hay diferentes también, hay discos que se utilizan para diversas otras aplicaciones, pero no se descartan el tipo de utilización porque de acuerdo a eso vamos a hacer la elección del disco. No necesariamente siempre vamos a elegir un SD. Es bastante más caro el aprovisionado, así que quizás no sea lo más indicado. Perdón, me salté los security groups. Acá está. Los security groups funcionarían como una suerte de tables. Esta instancia que voy a levantar ahora se va a poder comunicar cualquiera, básicamente, o yo aprieto acá, me detecta mi IP, ese es mi IP, solamente yo me voy a poder comunicar. Si nosotros tenemos un servicio web, vamos a decir que se conecten desde cualquier lado. En este caso es para solamente conectarse con el puerto 22 por SSH. Y bueno, lo lanzaríamos. Y al lanzarlo, básicamente creamos una nueva llave. Ustedes irán a crear una seguramente. Yo ya creé esta que está acá y lanzaré la instancia. Si nos vamos a la consola de EC2, vamos a ver cómo esa instancia está siendo creada. Rubén, yo ya que perdí noción del tiempo, vos por favor andá avisándome cómo vamos andando. A ver, que creo que más o menos estoy en línea, pero por si las moscas, vos avisame. La consola no es lo más rápido del universo, es estable. Yo sinceramente, comparándolo con Google Cloud, funcionan bastante similar. Google Cloud para mí es bastante más confuso en ciertas cosas. Seguramente algunos de ustedes ya han trabajado en Google Cloud. Yo poco y nada. Bueno, como verán, ahí está la instancia levantándose. Les decía, se va a subir en la VPC por defecto. Me va a levantar, sí, una IP pública. Y si yo voy a mi terminal, Ubuntu es el usuario por defecto que vamos a tener en esa AMI. Vamos a esperarlo un poquito más. Me parece que está remolona la instancia para levantarse. Y ahí nomás en cuestión de segundos estaríamos dentro de nuestra instancia. ¿De qué otra manera? Esta es una de las interfaces. La otra interfaz es el AWS CLI. ¿Cómo lo voy a poder llegar a hacer funcionar AWS CLI? Básicamente porque yo ya tengo configuradas llaves dentro de mi entorno. Ustedes desde el servicio de YAML van a encontrar extensos tutoriales de cómo hacerlo y muy cortos y muy fáciles. Van a generar estas llaves, se las van a descargar en su computadora y con el AWS configure, van a poder configurarlas en su máquina para que les queden y poder hacer estas cosas. Esas llaves las tienen que cuidar mucho. Nunca se les ocurra por accidente subirlos a algún repo. Alguna vez en un entrenamiento a alguien le sucedió y mismo con Rubén pudimos observar cómo un bot capturó esas llaves de alguien que las había subido a un repo público, las capturó, y inmediatamente en nuestra cuenta AWS empezamos a ver una cantidad de... Por defecto se pueden levantar solamente 20 servidores por región. Esos servidores que había levantado este bot, porque básicamente no era una persona humana, ¿no? Eran de las instancias de las más caras que son para procesamiento gráfico. Lo que iba a hacer era minar, y nosotros con la consola abierta empezamos a ver cómo en todas las regiones se abrían ese tipo de instancias en vivo. Fue realmente impresionante. ¿Cómo podemos hacer entonces para crear una instancia? Básicamente con este comando, AWS
S3, S2, van a tener un montón de opciones. Usualmente nosotros no lo usamos porque para eso tenemos Terraform, por eso lo automatizamos de esta manera. Yo lo que le dije ahí es que sea una T2 Micro, que utilice esa key para que yo me pueda conectar y que utilice esa subnet, que es una de las subnets que está por defecto. Lo que me va a mostrar aquí es básicamente los logs de cómo los detalles del tipo de distancia que va a ser, tipo de virtualización, las IP que va a tener. Estas son las IP privadas. El volumen, el tipo de volumen, IBS, no les he hablado de los tipos de volúmenes, pero básicamente ese es el servicio. Y nosotros tendríamos que estar habilitados de verla aquí ya corriendo. Remember me. Where I am. Ok. Entonces, esas serían las interfaces que tenemos. Volviendo, simplemente creo que ya lo he pasado de alguna manera verbalmente al concepto de que en AWS no vamos a estar hablando de servidores, sino de instancias. Hiciste mucho la gente de AWS con eso. Acá les hablaba del tipo de instancias que puede llegar a existir. Esto es extraído, homenajeado de un curso que hice para la certificación de Cloud Guru, que en realidad tiene el propósito de organizarlas así para que ustedes vean por la primera letra que tiene el tipo de instancia, hagan una regla memotécnica que es Fight Dr. McPixie. Al australiano le sirve de memotecnia, a mí la verdad que no me sirvió demasiado, igual en el examen de certificación no preguntan sobre todos los tipos de instancias, así que digamos, simplemente es bueno saberlo para qué se usa cada una y no mucho más. De General Purpose, M5 eran las que había levantado este bot que les digo que estaba tomando esa cuenta, y P3. Simplemente volviendo al caso de Zoom, les quería comentar esto como para que se hagan un paneo, una idea. Tenemos maneras, ¿no? Esas instancias que yo levanté en la consola eran instancias on demand. Día me levanté a la mañana, la subí a la instancia y va a tener un precio X. Básicamente ese precio es de 0,03 centavos de dólar la hora. En las instancias, en esa no, porque no me sale nada, básicamente, porque es T2 Micro, pero en una instancia T2 Small va a ser un valor así. Si yo la contrato de esa manera, que van a ser unos 17 dólares, 20 dólares al mes, pongamos, ¿no? De ejemplo, una instancia chica, contratada de esta manera, contratada on demand. Pero vamos a tener otra manera de contratar instancias. Pensemos un segundo entonces en el negocio de la gente de Zoom, que tiene 17 data centers, que los tenía al menos con 10 millones de usuarios, que ahora tiene 300 millones de usuarios, y necesita contratar instancias en AWS. Y ahí yo les digo entonces, tenemos las más importantes, las on demand, que son las que levantamos nosotros y pagamos un precio caro por tenerlas disponibles cuando queramos, sin tener ningún contrato previo, ni darle a AWS ninguna clase de previsibilidad sobre cuál va a ser nuestro comportamiento con la instancia. Tenemos las reserved distances. Aquí mismo básicamente tenía que pasar el slide. Las on demand, en donde esta básicamente va a ser la más cara, porque AWS me va a asegurar una disponibilidad, pero esa disponibilidad va a tener un precio, ¿correcto? Entonces, pensando en el caso de Zoom, yo supongo que no deben haber contratado on demand instances porque, nada, si ellos, acá es un poco un juego y también para que lo piensen ustedes un poco, especulando durante cuánto tiempo van a tener ellos usuarios, especulando si las escuelas, si las universidades, pasada esta pandemia, van a continuar usando su plataforma, si van a tener 300 y no van a bajar nunca a 300. Si ellos supieran que van a tener 300 millones de usuarios de acá a 3 años, entonces podrían reducir el costo de esas instancias en un 75%, porque eso es lo que podés hacer con una instancia reservada. Y ahí está. Si la reservas un año, es un descuento. Si la reservas durante 3 años, es otro descuento. Básicamente arriba del 75%. Pero eso es lo que te permite, obviamente, porque a AWS le permite prever durante cuánto tiempo vas a estar contratando la instancia vos o no. Esto, de hecho,
no está configurado, no lo configuramos nosotros en el lanzamiento de las instancias, qué tipo de instancias son o cómo las voy a pagar. Eso se hace directamente en la consola de billing. Nosotros no vamos a tener impacto en la instancia si nosotros cambiamos el tipo de facturación de la instancia. Nada, se los comento porque un cliente lo consultó hace un tiempo y me lo pregunté y dije, pero ¿sucederá? No, obviamente no, es simplemente una cuestión de facturación. Hasta ahí sonaría medio lógico, pero como que conocerán ustedes, ¿no? La gente de Amazon, de AWS, tiene una vocación comercial importante. Dicen, bueno, estamos ofreciendo instancias on demand, las usan. Le ofrecemos unos descuentos muy grandes si las pueden asegurar durante unos 1, 3 años o más años. Y también las usan. Queremos que igual las usen muchísimo más. Bueno, acá están las spot distances. Para rendir la certificación me tomó un tiempo para entender cómo funcionaban. Eh, Básicamente serían instancias a las cuales nosotros hacemos instancias de las cuales no vamos a disponer todo el tiempo, no las vamos a utilizar para un recurso crítico o una alta disponibilidad que nosotros necesitemos, sino quizás si tenemos un clúster, si hacemos alguna clase si corremos algunos scripts de Machine Learning o hacemos análisis de Big Data o lo que fuera, tareas en las cuales pueden estar scheduleadas en X momentos, se pueden lanzar, lo que hacemos es un sistema de oferta, ¿no? Entonces nosotros capaz que hacemos una oferta por 5 instancias de las que tienen procesamiento gráfico, para poder hacer cálculos matemáticos más fácil, más rápido, perdón, y con mayor eficiencia, y las ofrecemos a determinado precio en determinada región. Y bueno, en algún momento hay una oferta y una demanda en estos valores, en algún momento quizás se habiliten esas spot instances que yo ya tenía seteadas y pueda tener y pueda disponer de ellas, básicamente para poder obtener buenos precios, hacer tareas de procesamiento complejas que quizás no me convendría hacer económicamente en otro tipo de instancias, y lo hago de esta manera, como lo dicen en la página, de ahí lo saqué. Básicamente tenés que estar flexible de tus tiempos para poder llegar a obtener buenos precios en lo que vos puedas hacer. Obviamente no está en el caso dentro de las opciones de la gente de Zoom, quizás sí, quizás tengan un pool de instancias spot y en las cuales estarán ahí apostando fichines a ver si pueden llegar a levantar algo de ahí. Pero bueno, y Saving Plans, bueno, más customizado y Dedicated Host, la única aplicación que sé que alguien que tiene hosts dedicados, o el ejército en Estados Unidos o gente en particular que estando dentro de la nube de AWS, le pide a AWS que quiere servidores físicos. Me los compraría, pero bueno, capaz que no sé, será de otra manera. Let's compare, nomás que pongo. Con esto les quería mostrar un poco. EC2. Un servidor, ¿sí? Esto es una calculadora de costos. Antes estaba la antigua, que ya está por deprecada. Esta es la que usamos durante mucho tiempo. Cuando preparamos la charla hace unos minutos me di cuenta de que está por desaparecer la calculadora de S3. Acá me ofrece, bueno, vamos a buscar, ahí está, T3 Nano, como para hacer algo más alcanzable. Una instancia que la cual podríamos llegar a utilizar $5. No, voy a elegir una un poco más cara. Para que se note bien la diferencia. Titular. ¿Qué es lo que les quiero mostrar en este punto? $44,98. Estando en Ohio, que es la que está seteada por defecto ahí, me sale ese precio. Pero fíjense ustedes, si yo intento comprar la misma instancia en... aquí están mis amigos. Sí, Change Region. En San Pablo. Como verán, es un poquito más cara. $30 más caro. ¿Por qué razón? Bueno, yo no sé, es una cuestión de Jeff o del CFO, el CEO de AWS, que hacen competir a sus regiones con precios. A ver,
En la práctica, al menos, nunca levanté un servidor en San Pablo por razones obvias, como ustedes podrán comprender, y dudo que lo vaya a hacer en el futuro porque la mayoría de los clientes para los que nosotros trabajamos no están en San Pablo. Supongo que la gente que está en Brasil contratará servicios en Brasil y no lo hará en Ohio, en Oregon o en otros lugares. Pero bueno, simplemente era para mostrarles a ustedes cómo AWS estructura su negocio de una manera. Zoom, no sé dónde está la filial original de Zoom, no sé por qué me suena que está en Tengo un Inglaterra, comentario pero ahí. sí, A mí me tocó una vez trabajar con un proyecto para hacer unos mapas para los taxis, que había que hacer unos renders de unos mapas que ellos usan, digamos, para el tema del transporte y de guía. Y al principio yo lo había levantado en Virginia. El tema, digamos, es la latencia. La latencia es impresionante cómo afecta a ese tipo de servicio. bien. Entonces, cuando lo llevamos a San Pablo, o sea, era porque era un servicio que ellos lo iban a manejar acá. ¿En Entonces, San Pablo? o sea, No, acá en Argentina, acá en Argentina, bien. claro, entonces movimos todo el servicio, digamos, que hacía cuando teníamos el clúster Kubernetes, todo a San Pablo, y la latencia era impresionante y funcionaba muchísimo mejor la aplicación. Mira vos. Entonces, ahí tenés que ver, digamos, vos, dónde va a correr tu aplicación, contra qué se va a conectar, y después cuánto afecta la latencia. En este caso, digamos, el cliente prefirió pagar ese precio de más, a fin y al cabo para poder tener su aplicación que funcione bien. O sea, tuvo que pagar de más por el tema de la latencia nada más. Era Claro, muchísima la diferencia que había entre San Pablo y un servidor, el mismo servicio colocado en Virginia. mira vos. Buenísimo ejemplo. Bueno, pobre los chicos de San Pablo, lo vengo, lo vengo matando porque no lo iba a contratar nunca. Pero bueno, básicamente, ¿por qué también aquí mi ignorancia en este punto? Porque usualmente las aplicaciones web van a estar con los Edge Location conectadas y utilizando CloudFront, que nos disminuye esa clase de latencias. De hecho, si vamos a poner un servicio web y vamos a usar una región de Estados Unidos, sí, vamos a usar CloudFront, vamos a hacer uso de esa clase de location para matar la latencia, pero una aplicación como la que comentaba Rubén, lógicamente lo mejor es utilizar una región cercana. Where I was. Let's compare. Ok, les había hablado entonces antes de las AMIs, que usamos una AMI por defecto que había en ese lugar de la cual AWS en el market nos ofrecía. Esto es básicamente lo que les comenté un poquito al principio, cómo nosotros las customizamos. Automation Document, básicamente ahí compriman de esa manera al ayudante de HashiCorp, al ayudante Terraform que se llama Packer, y a sus customizaciones que ustedes ya deben haber hecho seguramente si trabajan con Ansible de alguna manera, o es el modo en el cual yo customizo mis AMIs. Y bueno, van a poder tener y customizar su propia AMI para poder tenerla disponible, para poder hacerla escalar o poder lanzarla rápidamente cuando necesiten hacer un autoscaling. Eh, un poco les comenté antes sobre los autoscaling y básicamente por esta cuestión de que el WPS no se está poniendo en... Tengo que apretar F5, a ver qué pasa. Perdón, ¿eh? Ok. Ustedes como sabrán, este es un software chino. Imitación de AWS que funciona... Imitación de AWS, imitación del Office que funciona en Linux. Por esa razón nos debatíamos, por esa razón estoy pasando yo los slides y no el amigo, el amigo Rubén. Seguimos así. Básicamente, un autoscaling, ¿qué es lo que me va a permitir? Como les comenté yo al principio, tener el número correcto de instancias, nos dice acá, para poder manejar la carga o la demanda que nosotros estamos teniendo. En el ejemplo mismo, se los dije yo antes, vamos a utilizar CloudWatch para ver el CPU y en ese caso, y aquí en este gráfico que ustedes van a poder observar, eh, tiene algo más, que es un load balancer, pero más allá de eso, lo que vamos a intentar hacer es, de acuerdo a la demanda que tengamos, como en este ejemplo, los días de la semana, eh, a diferencia del CFO de Zoom, que pretende estar pasado en capacidad
por el resto de los días. Acá nos los muestra de esta manera. Nosotros en este gráfico, o como lo muestra en esta capacitación que tomé de AWS de Cloud Practitioner, vamos a estar los miércoles pasados de capacidad. Entonces, en realidad, acá lo que nos ofrece con el autoscaling es básicamente tener la capacidad correcta para cada día de la semana. Yo simplemente hago la analogía con Zoom por el hecho de decirles que si este muchacho dijo que quería tener siempre sus picos, como por ejemplo el del miércoles, el doble, o sea, el 50%, tiene el doble capacidad ociosa, bueno, ahí vemos que debe estar perdiendo plata interesantemente con sus infraestructura on-premise, que lógicamente con un auto-scaling group y de acuerdo a la demanda que nosotros tengamos, y vaya, estimo, no tengo a ciencia cierta ni idea de cómo funciona Zoom, más allá de varias sospechas, que realmente si son encima usuarios diarios, creo que deben estar escalando y deben estar funcionando de esa manera. Con lo cual, un poco lo utilicé como ejemplo a esto, pero supongo que la aseveración que hacía en esa nota era simplemente como para hablar un poco al público, decirle sí, estamos sobrados de capacidad, estamos al 50%, los picos llegan al 50% de nuestra capacidad. Eso es una falacia desde el punto de vista de que estarás perdiendo muchísima plata y en esos volúmenes de dinero estimo que no haría nunca semejante cosa. Va de la mano y esto ustedes en la consola, más allá de que autoscaling y load balancing, que es el balanceo de cargas para alta disponibilidad que nosotros vamos a tener, no aparecen dentro de la consola de AWS como servicios separados, si ustedes los ven acá. Directamente aparecen en EC2. Y acá están load balancers y los auto-scaling groups. Ahí están los launch configurations. ¿Está bien? Load balancing y auto-scaling están directamente dentro del servicio de S2. Me parece que estoy un poco pasado de tiempo, Rubén, pero básicamente el balanceo de cargas, como yo les comenté, tenemos demandas, imagínense un sitio web, frente, solamente cómo se va a configurar, y lo vamos a ver una infra más chica luego. Siempre vamos a poner un CloudFront adelante, Ruta 53, que es un servicio para DNS que nosotros vamos a tener. Eso va un poco más adelante, pero más allá de eso, cuando nosotros recibimos una request, sería medio extraño que lo hagamos directamente sobre un solo servidor en una sola availability zone. Para tener nosotros resiliencia, vamos a colocar un load balancer que nos balancee la carga y que la distribuya para hacer una estructura fault tolerant. Digamos así, si la availability zone B se nos cae, vamos a tener un load balancer que va a estar habilitado para pasar los requests para la otra subnet y en consecuencia para la otra availability zone. Balanceos de cargas, hay varios tipos de load balancers por aplicaciones, no me quiero meter mucho en esto. Y infraestructura. Sacamos bueno, aparte de los de aplicaciones, tenemos los Classic, que son los anteriores cuando no existían las aplicaciones y los del networking. Los de networking son los menos frecuentes, pero básicamente apuntan a eso, a hacer un ruteo de networking en materia de cargas. Más allá de que ustedes en el servicio Route 53, el cual no es acá en este gráfico que está acá, lo podemos llegar a ver un poco, también se pueden aplicar reglas para mover cargas, también se pueden hacer de acuerdo a determinadas regiones, distribuir más recursos, menos recursos. Hay un montón de customizaciones que se pueden hacer. En esta infra, en esta infra que les estaba mostrando, en la cual voy a pasar, es una instalación de WordPress en AWS. Y que consta de lo siguiente. Rubén, vos que tenés el micrófono abierto, ¿me confirmás que se ve bien más o menos? ¿Se ve algo en la pantalla? Sí, se ve bien. Ok. Usuarios, les decía Route 53. Básicamente, imagínenselo de esta manera. Compramos un dominio. AWS te vende los dominios.com si los querés comprar al casi mismo precio que el resto del mercado. Un poquito más caro, capaz unos $2 más. Te lo compras ahí directamente. Y le asignás
a ese nombre de dominio la distribución de CloudFront que vos tengas, ¿sí? Luego de ahí vas a pasar por tu Internet Gateway y aquí, en este momento, vas a tener la Application Load Balancer. Imaginemos entonces que es como les decía, una instalación de WordPress resiliente en este caso, resistente es fault tolerante en este caso, porque como ustedes saben WordPress funciona con una base de datos, acá vamos a usar Aurora. Aurora es el producto como base de datos es el producto de AWS, ustedes tienen muchos tipos de Aurora, Postgres, MySQL, Maria, tienen varios. No me quiero meter mucho en esto. Tienen read réplicas, tienen con Aurora, por ejemplo, automáticamente es fault tolerant y tienen varias availability zones, copias para seguir funcionando. Los failures son automáticos y se switchan entre una base de datos y otra. Acá, simplemente, y en este ejemplo, lo que les muestro de alguna manera es cómo desde CloudFront nosotros vamos vía el Application Load Balancer, de acuerdo si tiene más o menos carga uno u otro, a la instancia de WordPress. Si tenemos mucha demanda, y nosotros lo notamos y lo parametrizamos vía CPU o lo que fuere en la instancia de WordPress, lo vamos con el auto-scaling configurado, vamos a lanzar más instancias de WordPress que se van a comunicar con la base de datos, no directamente, con Memcached, que puede ser Redis. Lo que vamos a hacer es básicamente establecer una caché para la base de datos para que los requests no sean directamente desde WordPress. Y todo lo que sea dato estático que nosotros necesitamos que esté en WordPress, lo vamos a montar en una NAS de FS. FS básicamente va a ser un Elastic File System, es un endpoint virtual de AWS, que lo vamos a tener acá. Ustedes, como verán, esto tiene todas las buenas prácticas implementadas. El NAT Gateway es simplemente de salida. Lo que va a entrar por el Application Load Balancer, que van a ser los requests para ver las páginas, básicamente, que están acá. CloudFront mismo nos va a cachear las consultas. Nosotros eso lo podemos parametrizar. Pero como ustedes ven, aquí está una Public Subnet, donde está el NAT Gateway, porque ahí debe estar el NAT Gateway, más allá de que sirve para que una private nos comuniquemos con una public. Vamos a tener una subnet que nosotros la definimos, esto no es necesariamente así, una application en donde vamos a tener los servidores de WordPress que van a escalar, y vamos a tener una data subnet en donde vamos a tener todo lo que tiene que ver con los requerimientos de información que nosotros tengamos. Este es un muy buen ejemplo de varios servicios puestos en su lugar, en una estructura resiliente, fault tolerant, y que escala y que puede responder a altas demandas. Rubén, te robé la charla, me fui por la rama. Bueno, después nos quedan los ejemplos de Terra y Terra Cloud, pero seguimos, por favor, hasta aquí llego ya. Dale, ahí comienzo yo a... estupidez del sharing. Dale un stop al sharing. Eso. Sorry. Bien. Bueno, continuando, bueno, ya vimos todo lo que es, bueno, con Forest ya vieron todo lo que es AWS, todo lo que ofrece, lo simple que es crear una instancia de S2, levantar un RDS, crear un usuario desde la consola de AWS. Es muy sencillo, tiene es una de las mejores, digamos. Amazon ha invertido bastante en todo lo que son los wizards. O sea, podemos crear cualquier servicio que provee Amazon, casi todos, desde esta interfaz gráfica. Son muy pocas las cosas que no se pueden, digamos, hacer desde consola. Bien, pero, mira, acá viene el pero. Es muy lindo, lo hacemos de consola, un par de clics, ya está. Entonces, necesitamos algo más. ¿Por qué necesitaríamos, digamos, como hablamos al principio, de una herramienta adicional para poder crear mi infraestructura? Si es que desde Amazon
lo podemos hacer de manera fácil, sencilla, cualquiera lo puede hacer, tenemos todas las opciones ahí disponibles para poder crear una máquina o hasta un servicio complejo como puede ser un Elasticsearch. Tenemos todo, digamos. El tema es cuando nosotros empezamos a decir, bueno, al principio crear un servidor es fácil, bueno, ahora quiero crear más servidores, quiero crear, por ejemplo, 3, porque quiero tener tolerancia a fallo, quiero tener un servidor por cada availability zone. Bien, pero ahora eso lo quiero colocar detrás de un load balancer, porque necesito de alguna forma que el tráfico vaya, distribuir el tráfico entre esas máquinas. Y después seguramente me va a hacer falta, la aplicación requiere de una base de datos. Además, mis aplicaciones requieren de algún storage para almacenar algún contenido estático o algo que requiera la aplicación. Después necesitamos agregar monitoreo, porque necesito de alguna forma de saber qué es lo que está pasando en mi infraestructura, analizar los logs, las aplicaciones si están arriba. A su vez, también necesito una VPC, configurar las VPC, la subnet, los gateways, Route 53, un DNS, porque quiero acceder por un nombre y no por un IP a mis aplicaciones, certificados, ¿ve? Y a medida que vamos pasando le vamos agregando más cosas, y ahora decimos, bueno, lo quiero lo mismo, pero lo quiero en 2 ambientes, porque necesito como mínimo un ambiente de stage y producción. Y después, bueno, y ahí empezamos a agregar más tools, porque necesitamos hacer algún provisioning, necesitamos dockers, no puede faltar lo que quieran también una herramienta CI/CD, ¿no? Todo lo que sea monitoreos, APMs, sistema de alertas, y así. Y por si fuera poco, también le tenemos que dar soporte. Entonces, si bien AWS, como decíamos, nos provee una consola y es muy sencillo desarrollar, de crear un servicio desde la consola, esto se torna impráctico cuando nuestra infraestructura crece en complejidad, no solo a nivel de servidores y servicios, sino también que lo tenemos ubicado en distintas availability zones, lo tenemos que ubicar también, clonar en distintas regiones. A su vez también tenemos que dar la posibilidad de crear entornos en forma dinámicas, porque como hablamos del tema de costos, en estructuras en Amazon, como pagamos por el uso, no queremos tener una estructura para testing 24/7 todos los días, y solamente se trabaja de lunes a viernes y de 9 a 18. Entonces tenemos que tener alguna forma de configurar, levantar mi infraestructura de una forma ordenada, sencilla, y que sea repetible. O sea, tengo que poder recrearla tantas veces y que obtenga siempre la misma infraestructura. Es por eso, bueno, que con esto ya me veo en la necesidad de buscar herramientas que me permitan hacer eso. Y ahí es donde entra infraestructura como código. Porque alguien dijo, bueno, necesitamos una forma de aprovisionar en forma rápida, en forma segura, repetitiva, que escale. Y bueno, a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no tratamos a la infraestructura como si fuera un código? Y de esa forma poder aplicarles las mismas metodologías que yo le aplico al ciclo de vida de un software. Es decir, que lo puedo tener en un repositorio, puedo hacer testing sobre ese código, si hay algo mal, puedo hacer un rollback, puedo volver una versión atrás. Entonces, lo que me dice, bueno, lo que persigue, digamos, la infraestructura como código, me dice que es simplemente es una práctica en la cual se aplican técnicas del desarrollo de software para crear infraestructura. Es decir, que todo lo necesario para crear una infraestructura la podemos hacer con esta herramienta de software. Herramientas como los proveedores, ya sea Amazon, GCP, Azure, nos dan acceso a sus APIs para que herramientas como Terraform puedan acceder a ellas en forma programática.
Y acá viene un concepto que es importante, que es la infraestructura inmutable. ¿Y a qué llamamos infraestructura inmutable? Y bien, un poco para entender esto también tenemos que entender qué es una infraestructura mutable, y es cómo se hacían antes las cosas. Es decir, antes, cómo nosotros aprovisionábamos un server, cómo se trabajaba en un servidor. Y bueno, o sea, nosotros teníamos un servidor, bueno, una vez que era creado ese servidor, le aplicábamos los parches, eh, a medida que transcurría el ciclo de vida de ese servidor, le íbamos instalando aplicaciones, upgrade de esas aplicaciones, otros parches de seguridad, monitoreo, hotfix, y así ese ciclo se iba repitiendo. Por más que, por más que este proceso sea, digamos, lo tengamos, incluso si lo tenemos automatizado o usamos herramientas como Configuration Management, como sea Puppet, como sea Chef o Ansible, siempre está la posibilidad que exista un drift entre cuando uno aplica una aplicación, un parche o lo que sea, porque seguramente si, por ejemplo, si falla cuando instalo una aplicación, seguramente voy a tener que hacer un correctivo. Supongamos que tengo una granja de 10 servidores y a esos 10 servidores le aplico el mismo parche. Bueno, quizá en 7 de ellos salió bien y en 3 no. Entonces requiero hacer algún cambio en ese para que se pueda, digamos, aplicar ese parche. Ese cambio que se aplicó en esos 3 servidores y no en los otros, empieza a producir una variación entre servidores. Y eso hace al cabo de un tiempo que cuando yo tenga un problema en algún servidor, no pueda decir que en uno funciona y otro no, porque no son iguales los servidores. O sea, no puedo reproducir en algunos casos el problema. Y otra de las desventajas que tiene de trabajar en este tipo de infraestructura, digamos, este modo de tradicional, es que cuando hay un problema, toma bastante tiempo el troubleshooting, el buscar la solución, el problema y solucionarlos. A veces, si bien a veces también se pueden, digamos, establecer un proceso. Hemos trabajado en la empresa en la cual, digamos, teníamos un procedimiento para aplicar los servidores, se documentaba cada cambio que se hacía en los servidores. A veces se hacían cambios ad hoc porque el servidor estaba caído, había que solucionarlo rápido, se hacía y después no se documentaba. Y eso con el tiempo lleva a que los servidores, digamos, no sean iguales y que después sea difícil de reproducirlos. Entonces, ¿qué es lo que trata? ¿Y qué es lo que hacemos entonces con la infraestructura inmutable? O sea, ¿qué nos ofrece la infraestructura inmutable? Y bueno, ahí cambia la metodología, porque en esta metodología yo directamente, cada vez que quiero aplicar un parche, no se lo aplico a un servidor, directamente deployo una aplicación completa, un servidor completo con ese parche. Esto lo que permite es que no haya ese drift que estábamos viendo antes, que se podía producir cuando teníamos una aplicación, cuando aplicamos un parche y parches sucesivos. Entonces, en la infraestructura inmutable lo que se busca es que cada vez que yo quiera deployar un cambio, se recree la infraestructura por completo. Esto digamos, me da muchas ventajas, ya que, primero y principal, cada vez que hay un problema, a mí no me interesa saber por qué falló, simplemente la recreo. O sea, recreo, destruyo ese servidor y creo una instancia nueva. Y va a ser la misma de la que estaba anteriormente, entonces eso me garantiza que la aplicación va a funcionar. Pero, y esto, digamos, esto me permite también después, esto es tomado por lo que es la infraestructura, lo que decimos como infraestructura como código, o sea, lo que decíamos, tratábamos la infraestructura como si fuera un código, tenemos ese código que es igual para todos los entornos, es decir, el mismo código que yo creé para levantar una instancia en un ambiente, ese mismo código lo puedo usar también para levantar una instancia en otro ambiente. Y el código va a ser consistente. O sea, en ambos ambientes voy a tener el mismo tipo de instancias y la aplicación va a funcionar de la misma forma. Es lo que se espera. Después también el código que yo he creado, digamos, para un producto, para una aplicación, también se puede utilizar también, aprovechar para levantar otra aplicación en otro entorno, en otro producto. Al ser como código, también yo puedo validar la infraestructura antes de deployarla, o sea, también puedo hacer un testing.
Y además, al ser código, también lo puedo versionar, es decir, que yo siempre puedo saber qué cambios hubo en la infraestructura y, mucho más importante, quién los hizo. Porque a veces pasa que no sabemos, digamos, por qué pasó algo. Entonces, empezó a funcionar mal, o algo no funciona, o algo no está como debería estar. Entonces, simplemente tenemos que ir a la herramienta de control de versión y ver qué cambio se ha aplicado en el servidor. Bueno, como dijimos, los beneficios, bueno, tenemos mayor posible automatización, podemos aplicar control de versión, podemos hacer un code review, es decir, que yo creo una infraestructura, puedo crear pull requests para que alguien más revise lo que yo hice, está bien, puedo aplicar testing, es decir, yo hago todo el esfuerzo para crear un código, digamos, en el cual después eso lo pueda utilizar en varios lugares. Entonces también puedo invertir tiempo para poder generar un código para testearlo también. Documentación, el mismo código en sí ya es una documentación, y después lo que dijimos, reusabilidad, o sea, yo el mismo código que he desarrollado para un producto o una aplicación, el mismo código también lo puedo utilizar en otros ambientes. Existen muchas herramientas para hacer infraestructura como código. Cada proveedor, a su vez, también nos da una herramienta para que podamos hacerlo. Por ejemplo, AWS tenemos que es CloudFormation, en GCP tenemos que es Cloud Deploy Manager o Azure, y otras tools también tienen sus propios, cada proveedor tiene su propia herramienta para hacer infraestructura como código. En nuestro caso elegimos Terraform. ¿Por qué Terraform? Porque Terraform soporta muchos proveedores, y se puede decirlo, y es Cloud Agnostics. Esto no quiere decir que el mismo código que yo hago para crear una instancia funcione, pueda funcionar para GCP o Azure, o viceversa. Esto significa que yo uso la misma estructura de lenguaje para crear una instancia, el mismo concepto. Bien, ahora un poco acá lo que es Terraform. Dijimos, bueno, que es una herramienta para crear, cambiar, versionar infraestructura de una manera segura y eficiente. ¿Cómo funciona? Bueno, a través de archivos de configuración que me describen la infraestructura que yo quiero. Estos archivos pueden ser almacenados en una herramienta de control de versión, pueden ser compartidos, a la cual se refiere con colaboración, o sea que yo puedo estar trabajando en la misma infraestructura, varios equipos o usuarios pueden estar trabajando creando la misma infraestructura. Soporta tiene muchos providers, como dijimos, que puede ser Azure, GCP, DigitalOcean, Kubernetes, ya sea el servicio de cloud o de infraestructura local, VMware. Bueno, puede ser empaquetados en módulos, es decir, después, una vez que yo tengo creado una infraestructura completa, lo puedo crear un paquete con eso y llamarlo como si fuera un módulo. Después simplemente yo lo voy instanciando y voy creando réplicas de esos módulos, réplicas de esa infraestructura. Y después, bueno, acá dicen, bueno, si lo puedo codificar, se puede automatizar. Bueno, eso vendría a ser, digamos, que yo cualquier cosa que si lo puedo codificar, lo puedo automatizar, eso es lo que me ofrece, digamos, una infraestructura como código, y lo que puedo hacer en Terraform. Bueno, porque Terraform, bueno, las cosas que ya dijimos, Cloud Agnostic, me permite colaboración, puedo utilizar las mismas practices de development que aplicamos para software y calidad de software. Me ofrece también visibilidad, consistencia, colaboración. Hablamos de los archivos que definen la infraestructura, que son .tf. En los .tf nosotros ahí colocamos los archivos en los cuales vamos a definir nuestra infraestructura. En los tf bars se acostumbra a colocar ahí las variables, el state. Estos son los diferentes archivos que nosotros vamos a ver, digamos, en el cual se trabaja cuando trabajamos con Terraform. El state es donde se guarda el estado de mi infraestructura. Vamos a hacer un poquito más adelante qué es lo que es un poco más de detenimiento. Bueno, y como dijimos, bueno, variables, salidas.
Esto es como luciría, por ejemplo, una estructura de Terraform, de un proyecto. Acá vemos los archivos TF, que este seguramente es un Auto-Scaling Group, se refiere a este nombre. Output, nosotros en output por lo general se suele colocar las variables, los outputs que queremos obtener cuando creamos infraestructura, por ejemplo, si creamos una instancia, en el output vamos a poner, suponemos, como ejemplo, quiero que me devuelva el IP público que va a tener esa instancia, el nombre de esa instancia, supongamos, el security group si quisiera, o si fuera un RDS quisiera tener el string de conexión, el usuario, el password. Entonces en output colocamos todas las variables y todas las salidas que nosotros querramos después de haber creado esa infraestructura. En variables van a ser los parámetros de entradas. Siempre tratamos de agrupar. Si bien podríamos colocar todo esto en un solo archivo, es una best practices agrupar en archivos separados y dependiendo del contexto para cada, de lo que significa en variables, todo lo que sean parámetros, todas las salidas en un solo archivo. A ver qué más. Bueno, y llegamos a la parte de lo que es el recurso. El recurso, digamos, es la parte más importante que tenemos en Amazon. Ya que esto describen los componentes de la infraestructura, cuya gestión se va a automatizar con Terraform. Cada bloque de recurso describe uno más objeto de la infraestructura, como puede ser una VPC, una instancia o un DNS records. Cada recurso está asociado con un solo tipo de recurso, que determina el tipo de objeto de infraestructura que se administra. ¿A qué nos referimos con esto? Digamos, acá estamos creando, por ejemplo, un recurso que es de tipo instancia de AWS. Es decir, y que se va a llamar web. Tanto el tipo de recurso, que es lo que estoy viendo acá, digamos que es lo que va después del recurso, este tipo de recurso depende de cada provider, de cada proveedor. Es decir, yo para crear una máquina AWS, el recurso es el tipo de recurso es AWS instancia. Para crear una máquina, una instancia en GCP, y ahí el tipo de recurso va a ser distinto. Y seguramente van a ser distintos también los parámetros que este recurso requiera para ser creado. Por ejemplo, en este caso le dimos un nombre, que esto va a ser el web. Tanto el tipo de recurso más el nombre del recurso tienen que ser únicos en esa definición en la definición de nuestro archivo, de nuestro template. Dentro de este bloque dentro de esta definición de bloque, nosotros vamos a colocar los parámetros que se requieren para crear este recurso. En este caso, una instancia, que en este caso, por ejemplo, le estamos pasando un AMI ID, le estamos pasando el tipo de instancia. Si bien, y vamos a ver acá en Amazon, en la consola, si nosotros vemos acá en esta página, vamos a ver que los parámetros que se requiere para crear una instancia son muchísimos. Pero si le prestamos atención, vamos a ver que muchos de ellos, o la mayoría, son opcionales. Y muy pocos son requeridos o obligatorios. Entonces, cuando yo defino un recurso, cuando quiero crear una instancia de AWS, por ejemplo, solamente tengo que colocar los parámetros que son requeridos y los otros solo si yo quiero valores diferentes a los de default. Por ejemplo, en este caso, yo simplemente estoy creando una instancia, le estoy pasando solamente el tipo de instancia que yo quiero, en este caso no te 2 micros, el tipo de AMI, pero no le estoy pasando la VPC, en qué VPC va a estar ubicado, en qué subnet, no le estoy pasando los security groups. Entonces, todos esos valores por default lo va a tomar por default. Entonces, si yo no le defino la VPC, lo va a tomar la VPC por default que tengamos definido en nuestra región. ¿Qué más? Bien. Variables. Si bien
Terraform no es en sí un lenguaje de programación. Sí, ellos es un lenguaje no es un lenguaje, pero digamos, tiene variables, en la cual, digamos, tenemos el tipo string, numéricos, booleanos. También tenemos los type constructors que se usan para modificar o expandir estos tres tipos de variables que tenemos acá, los string. Por ejemplo, podemos crear estructuras más complejas. Por ejemplo, podemos crear una lista de enteros, podemos hacer un mapa de string, un mapa de enteros, o algo mucho más complejo, objetos. Vamos a la siguiente. Y acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo se define una variable. El nombre que va a tener esa variable, el tipo de la variable, como veíamos en este slide, que puede ser string, numérico, booleano, o puede ser algún expandido con algún constructor, una lista. Aquí tenemos otra variable de tipo lista. Cuando definimos las variables, podemos definir un tipo y también el valor que default que va a tomar. El tipo, por lo general, es un parámetro opcional. Es decir, que si yo no lo defino, Terraform va a asumir dependiendo del valor que uno le ingrese. Por ejemplo, si yo no definí la variable template y yo después a esa variable yo le asigno una cadena, un string, entonces Terraform asume que esta variable es de tipo string. Lo mismo para user. Si yo no lo inicializo, pero a la hora de asignarle un valor le paso una lista, entonces Terraform asume que el tipo de esta variable es lista. Y bueno, acá tenemos metaargumentos. ¿Qué son los metaargumentos en Terraform? Estos, digamos, nos permiten realizar modificaciones, modificar el comportamiento de un recurso. Por ejemplo, tenemos el depends on. Por lo general, Terraform resuelve dependencias en forma automática. Es decir, si yo tengo que crear una instancia y tengo que crear security groups y tengo que crear, tiene security groups y tiene key y tiene otros atributos, digamos, que requieren, Terraform se da cuenta que para crear esa instancia primero tiene que crear los volumes, primero tiene que crear los security groups para después asignárselo a esa instancia. Entonces, siempre, por lo general, las dependencias son resueltas bastante bien por Terraform. Pero hay casos en los cuales hay ambigüedades. Bueno, cuando tengamos esas ambigüedades podemos usar el depends on, entonces nosotros le especificamos explícitamente que construya un recurso antes que el otro. El count, este parámetro, se usa, bueno, tiene bastantes usos. Por ejemplo, en una instancia, cuando yo defino una instancia, yo puedo crear, si yo pongo un count igual a 3, Terraform lo que va a hacer es crear 3 instancias. Si yo pongo 1, me crea una instancia. Entonces, este parámetro lo puedo usar yo para decirle a Terraform cuántas instancias me tiene que crear. También lo puedo usar como una lógica, es decir, como lógica, decir, bueno, mira, si el entorno en el cual estoy es producción, el count es igual a 3. Entonces, me va a crear 3 instancias de producción. Pero si el entorno es dev, crea solamente una. Entonces, el count se puede realizar, lo podemos utilizar de esa forma. Bueno, el for each es algo que también está en casi todo el lenguaje de programación, bueno, que lo usamos para hacer acciones repetitivas. Es decir, podemos crear, bueno, en vez de ser count, podemos usar un for each, decir, bueno, créame 10 instancias o 10 usuarios, entonces esto va iterando. Es una manera más fácil de hacerla que solamente está disponible a partir de la versión 12
de Terraform. Bueno, el ciclo de vida que vamos a ver un poco más adelante, que es mejor verlo con ejemplos. Bien, acá hablábamos del count. Por ejemplo, en este caso, una instancia. Decimos que esta instancia solamente se va a crear cuando sea true, este valor. Acá podría ser una variable. O sea, si acá podemos decir, si en vez de true ponemos, perdón, sí, esta es una condición. Si acá en la condición colocamos que si el entorno es producción, que cree 1, y si no, que no cree nada, o acá lo podemos usar, acá lo está usando para cambiar el comportamiento de cuándo se crea o no una instancia. Y el de arriba, claro, acá tenemos una variable, acá seguramente faltó eso. No, acá está bien, lo expliqué mal yo. Se fija, de acuerdo al valor que tenga esta variable, si es true, va a crear, el count va a ser 1 y se va a crear la instancia. Si es false, no se va a crear. Ah, bien, ahí lo entendí mejor. Perdón. Bueno, el for each, acá bueno, estamos usando, acá definimos una variable tipo usuario, una lista de tipo string, por default, tenemos estos 3 usuarios acá. Entonces lo que va a hacer aquí, acá tenemos un recurso tipo creación de usuario, users, y lo que va a hacer, digamos, es, por cada elemento que tenga esta lista, va a crear un usuario. Es decir, que va a crear el usuario admin, el developer y el manager. También se podría haber hecho con un count, sí. Es un poquito más complicada la lógica porque hay que contar los elementos que tiene y hay que hacer un índice. Entonces, con un for each, eso se resuelve mucho más fácil. Y es también mucho más legible a la hora, digamos, de ver el código, a simple vista ya saber lo que se está haciendo. El ciclo de vida, bueno, acá me dijimos que esto me modifica el comportamiento de un recurso. Por ejemplo, acá tenemos el recurso AWS instancia. El prevent destroy lo que hace es que esta instancia no se pueda borrar a menos que yo le saque este parámetro, esta configuración. Es decir, si yo intento borrar esta instancia por error, no se va a poder. O sea, tengo que yo ir a la configuración y cambiarle este parámetro. Esto, digamos, es bueno cuando tenemos un ambiente en el cual, digamos, es crítico y que no queremos que por error se borre o alguien lo borre. Local exec. Acá tenemos local exec, por ejemplo, este es un null resource. O sea, un null resource es un recurso que no es un recurso. Es decir, ¿cómo hacemos para ejecutar un comando? Porque en AWS en Terraform todo tiene que correr, todo tiene que ser un recurso. Pero ¿cómo hacemos para algo que no es un recurso? Yo quiero simplemente correr un comando, porque yo solamente quiero guardar en un archivo, quiero guardar el IP que tiene la instancia que yo acabo de crear. Entonces, para eso se utiliza un null resource, en el cual acá va a ser local exec en este caso, porque en el cual cuando es local exec significa que se ejecuta en mi máquina, no en la máquina remota. O sea, se ejecuta en donde yo estoy corriendo el comando de Terraform, ya sea en mi notebook o en algún lado donde yo estoy corriendo ese comando. Que es diferente al remote exec, que es el otro provision en el cual yo acá le estoy diciendo que este sí corre, que esto sí lo podemos poner, digamos, dentro de un recurso de instance, porque corre en el remoto, que ejecute un comando predeterminado. Es decir, esto lo puedo usar para bootstrapping. Es decir, bueno, instalo una aplicación y después al último yo quiero que se restarte o que deshabilitar un servicio. Bueno, estos lo puedo lograr yo con un provisioner remote exec. O sea, cuando yo quiero ejecutarlo en el remoto, uso remote exec. Cuando yo quiero ejecutarlo desde el local, lo hago con un local exec. Me ha tocado, digamos, y este modo de comentario, usar el local exec porque estábamos creando notificaciones, estamos creando suscripciones, creamos un SNS, una suscripción, y las suscripciones de tipo email no están soportadas en Terraform. Es decir, ¿por qué? Porque cuando uno hace una suscripción a un tópico de SNS, que sea de tipo email,
tiene que haber una confirmación. Entonces te llega un mail a tu casilla de correo, la cual colocaste ahí en el tópico, y vos tenés un proceso manual. Entonces eso no se puede hacer con Terraform. Entonces lo que tuve que hacer, como lo resolví es, una vez creado el tópico, las suscripciones las creaba con un local exec. ¿Por qué? Porque yo, si bien no puedo usar Terraform para hacerlo, sí se pueden hacer con la AWS CLI. Lo puedo hacer línea de comando. Entonces yo ahí ejecuté directamente, por línea de comando, creé las suscripciones que me hacían falta de tipo email. O sea, local exec es usado para muchas de las cosas, digamos, que no están soportadas por Terraform, las podemos hacer con local exec, cosas que sí están soportadas por la CLI de AWS. Y también, digamos, y esto es una desventaja también, porque no todos son ventajas cuando tenemos Terraform, o cualquier herramienta que usemos para infraestructura como código, es que, supongamos, a la hora de usar Terraform, siempre si AWS saca una feature nueva, esa feature no va a estar disponible en lo inmediato en Terraform. Va a pasar un tiempo hasta que esa feature se agregue. Entonces, si yo lo quiero aprovechar esa feature desde ya, entonces la puedo colocar dentro de null resource y simplemente la administro la ejecuto desde una línea de comando. Ese es otro uso que bastante que se usa con local exec. Bien. Bueno, como habíamos mencionado un poco antes, el estado. ¿Qué es el archivo de estado? Y bueno, Terraform cuando en algún lado tiene que almacenar qué es lo que hizo y cómo está la infraestructura la cual ha creado Terraform en Amazon. Entonces, esta información la guarda en forma estructurada en un JSON file y la guarda en forma local, en un TFT state, como se lo conoce. Este es su mapa, como decimos acá, de lo que está deployado de forma remota y la configuración que tenemos nosotros en nuestro archivo. También, como este es un archivo importante, también existe un archivo backup de este. Es decir, cada vez que yo voy a hacer una modificación en la infraestructura con Terraform, Terraform me crea un nuevo archivo TFT state y hace un backup del previo. El local state, si bien es bueno para arrancar, o sea, porque yo directamente, yo al correr el comando Terraform init o al empezar a trabajar con mi infraestructura, lo guardo en forma local, tiene el inconveniente que pasa cuando yo quiero que varias personas trabajen en la misma infraestructura. No se puede porque yo tengo ese archivo local. Y otras, digamos, y esto algo ya lo puse ahí a modo de warning nada más, porque hoy por hoy todos queremos almacenar en Git, o sea, es un archivo importante, es crítico, porque si lo pierdo, si se corrompe, pierdo cómo está mi infraestructura y quizás tenga que recrearla, importarla de nuevo. La pongamos en un repositorio de Git. Y el tema es que a veces nos trae más desventaja que ventaja. En el caso que me ha tocado a mí, por ejemplo, ser testigo, es de que a veces hacen el cambio de la infraestructura, pero se olvidan hacer el push con los cambios. Pasa un tiempo y se olvidaron que lo hicieron. O al revés, se olvidan de bajar los cambios, porque quizás alguien subió algo y ellos, digamos, no hicieron un pull, y entonces tienen una copia, un snapshot de cómo era la infraestructura antes y no es ahora. Bueno, para resolver esos problemas, en Terraform tenemos el Remote State, en la cual ese archivo que es importante y crítico se guarda en forma remota en un S3, en un bucket. Y ahí sí nosotros, digamos, podemos habilitar el versionado en el S3, es decir, si hay un problema yo puedo volver a la versión anterior. Una cosa más que no mencioné es que ese archivo de JSON todo está en texto plano, entonces cualquier credencial, por ejemplo las credenciales de la base de datos, gestión de conexión, todo lo que sea variables, está en ese archivo en texto plano. Entonces esa también era otra desventaja que teníamos de subir a un repositorio de Git como un texto plano, porque cualquiera lo puede ver. En cambio, subiéndolo a un S3, nosotros podemos restringir los permisos de quién puede tener acceso a ese S3,
podemos habilitar la encriptación y también podemos limitar el acceso, digamos, como hemos mencionado. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el ciclo de vida de Terraform. Vamos a hablar primero del init. ¿Qué es el init? Tengo mi código, ¿y qué es lo que hago? Y tengo de alguna forma que inicializar, es como hacer un git init. Es decir, bueno, en este repositorio voy a trabajar con Terraform. Entonces lo que hace es chequear la sintaxis del código que yo he creado, me baja los providers, porque cada provider, ya sea, por ejemplo, si estoy trabajando con Amazon, GCP, son todos, digamos, plugins. Es como para no tener un solo binario con con todo el soporte adentro. O sea, simplemente yo si voy a trabajar con AWS, me baja el provider de AWS. Si voy a trabajar con GCP, me baja el de GCP. Y así con todos. Y bueno, por ejemplo, y todo eso es almacenado en un punto Terraform. A ver si lo podemos ir mostrando. Bien, en este, no sé. En este caso simplemente tengo un git ignore, por el motivo que yo le he dicho, que no quiero subir el test state por error a un repositorio de Git, por el tema de las credenciales o por cuestiones de seguridad. Tengo mi main, que es simplemente un pequeño ejemplo para crear una instancia. Entonces hago Terraform init. Entonces esto lo que va a hacer, me va a decir, tengo un provider que es AWS, voy a bajar el provider AWS y voy a hacer un chequeo de que dejar todo para que yo pueda pasar al segundo paso del ciclo, que va a ser el plan. Esto va a demorar un poquito en bajar los paquetes. Bien. Ya ha sido inicializado. Con el Terraform init ya hemos inicializado mi proyecto. Ahora pasamos a la segunda etapa, que es el plan. Y el plan es una de las cosas más importantes que tiene Terraform, porque con el plan me dice me da una visión de qué es lo que va a cambiar en la infraestructura, qué es lo que va a hacer antes de aplicarlo. Es decir, hace una comparación de lo que yo tengo en el código con lo que está en el TFT state, si es que hubiera uno, y con el estado actual de lo que tengo en la infraestructura deployado en ese momento. Toda esa información la puedo generar, la puedo enviar a un archivo. Hay una opción que es menu out, que es importante usarla. ¿Por qué? Porque en ambientes que son colaborativos, puede ser que alguien haya hecho algún cambio. Entonces, y yo desde el momento que tomé el plan hasta el momento que fui a ejecutarlo, digamos, cambió algo en la infraestructura. O sea, alguien creó algo a mano en AWS. Entonces ya me estaría afectando ese plan. Entonces lo que se hace con buena práctica es, una vez generado el plan, lo envío a un archivo y después le hago apply a ese archivo, de lo que dice ese archivo. En este caso, vamos a ver cómo es. Bien. Acá al último siempre hay que fijarse en este último, acá, donde dice destroy. Si acá dice hay algo que se va a destruir, hay que prestar atención. Y después también a los cambios. En este caso, nada se va a cambiar, nada se va a destruir, porque digamos, esta es la primera vez que estoy aplicando un cambio. Entonces acá me dice qué es lo que va a crear. Y bien, yo acá puedo ver que va a crear una T2 micro, que es la que yo le coloqué, la AMI, y después todos los valores va a tomar por default. Pero siempre hay que prestar atención cuando diga destroy. Ahí hay que abrir los ojos. O sea, el plan me dice que, entonces el plan lo que hace es hacer un check entre lo que hay, lo que dice mi código, con lo que tiene en el TFT state y con lo que tiene actualmente en la infraestructura. Porque desde que yo apliqué el plan o una playa anterior, puede ser que haya cambiado algo. O sea, alguien fue por afuera y cambió algo en la infraestructura. Entonces vamos ahora al apply. Entonces, cuando yo aplico el apply, ahí es donde se me crea el archivo del TFT state
para dejar constancia de los cambios que se han hecho y tener, digamos, después cómo es el estado en el cual está. Esto puede demorar desde unos segundos a varios minutos, dependiendo del tamaño de la infraestructura y del servicio que se está por crear. O sea, no es lo mismo crear una VPC que crear una instancia ya en una VPC que ya está creada, o algunos servicios como Elasticsearch, que demoran bastante, o un RDS de Aurora, en el cual tiene que crear unas réplicas, la read réplica, la réplica de write y otras cosas, inicializar. Entonces, esto puede tardar de minutos a bastante. Cuando yo ejecuto el apply, digamos que este es el que efectivamente me construye la infraestructura en función de lo que yo tengo en el código. Vamos a ver primero qué es lo que tengo en el código. Bien, es simplemente acá definir un provider que va hacia AWS. Le di una región, le dije una versión específica. Pues yo acá, digamos, yo puedo especificar qué versión de provider necesito, porque puede ser que yo requiera una versión. ¿Se acuerdan que yo decía, bueno, hay una feature nueva? Y entonces yo requiera esa feature nueva. Entonces, de esa forma yo acá le estoy especificando qué versión de provider necesito. Después, el recurso, tipo instancia, se va a llamar web, la AMI, el AMI que va a tener y el tipo de instancia. Entonces el plan, el apply, siempre es como si me vuelve a tirar un plan de nuevo. Me vuelve a decir qué es lo que va a hacer. Y, de nuevo, siempre debemos fijarnos, no debemos confiarnos que anteriormente corrió un apply, un plan y después un apply, porque puede haber algo cambiado. En este caso no hay nada, no se va a destruir ni va a cambiar nada, simplemente va a crear. Le doy sí y va a empezar a crear esa instancia aquí. Ahí está en pending y la está creando. Bien, entonces un poco esto lo que es digamos, esto vendría a ser el ciclo de lo cual por lo generalmente cuando trabajamos en Terraform vamos a ver. Hacer primero la primera vez un init, después un plan, apply, siempre vamos a trabajar entre esos dos comandos. Bien, y bueno, después, lo más importante, el destroy. O sea, más, digamos, importante en el cual, digamos, cuando estamos haciendo pruebas. O sea, para no, una de las ventajas también que tiene Terraform es que al tener, digamos, al estar en el TFT state, al tener, digamos, al saber todo lo que ha creado, después es fácil borrar la infraestructura, porque nosotros si la creamos a mano, se nos puede pasar de haber, digamos, creado un security group, me olvidé de borrar ese security group, me olvidé de borrar un volume, me olvidé de borrar alguna instancia o un RDS, que se me puede escapar. Eso no pasa con Terraform, porque al tener ya en un TFT state todo lo que ha creado, directamente agarra esa lista y después las destruye, obviamente previa confirmación. Vamos a ver acá si ya ha terminado, ¿ve? Al final, como vimos, me ha creado la instancia, me dice que ha terminado, success, se ha creado un recurso, no se ha cambiado nada, no se ha destruido nada. O sea, si vengo yo acá a la consola, yo la tendría que ver en green, que vendría a ser esta. Vamos a hacer un filtro por VPC ID. Bien, ahora vamos a hacer el destroy. A ver. Que esto también nos va a decir, siempre nos va a pedir confirmación antes de, o sea, se va a fijar, digamos, qué es lo que tiene que destruir y nos va a pedir confirmación. En este caso, una sola cosa se va a destruir y es la instancia que nosotros hemos creado. Le damos yes.
Y ya tendremos que ver aquí que ya se está destruyendo. Bien. Bueno, módulos. Y bueno, los módulos, digamos, esto es muy lindo. O sea, tengo acá un archivito, pero esto puede, digamos, así como vimos también que empezamos a agregar más instancias, VPC, monitoring, esto empieza a crecer y también, digamos, tenemos que tener alguna forma de organizar el código. Y después también hablamos de reutilizar ese código. ¿Cómo hacemos para reutilizar el código? Entonces ahí, bueno, una vez que yo tengo ya tengo armado mi código, supongamos para levantar una instancia, supongamos que este sea mi código, yo toda mi instancia lo voy a levantar así, puedo empaquetar este código como si fuera un módulo y después simplemente la llamo desde otro lado. Entonces ahí estaría reutilizando esto. Por ejemplo, creo que acá tengo un ejemplo más gráfico. Aquí. Entonces yo acá tengo definido un archivo en el cual tengo, yo supongamos, un auto-scaling group, tengo un launch configuration, tengo casi todos los parámetros, está parametrizado todas las variables en el auto-scaling group y también en el launch configuration. Entonces de esta forma yo de otro lado simplemente lo llamo, digo, mira, desde el código que está aquí, bueno, le voy a pasar el cluster name, va a ser web server stage. Entonces yo vengo aquí, voy a buscar esa variable, va a estar acá, el mínimo size, el max size, son variables. Entonces, de esa forma yo estoy reutilizando este código que he creado, lo he empaquetado y lo reutilizo cuantas veces yo quiera, simplemente modificando los parámetros que yo le voy pasando. El tipo de instancia, el mínimo, máximo. Entonces yo de esta forma reuso el código para crear distintos environments con distintas configuraciones. Bien. ¿Tenemos tiempo para la demo, Russo? Sí, una demo, una demo mini like. sobre ya. Bien, ahí Fernando preparó estuvo preparando en todo este tiempo ahí una infraestructura mucho más compleja. Sí, básicamente todos los ejemplos que diste los condensé en uno, igual que vos porque levantaste una instancia. Pero no, simplemente la razón ¿qué pasó acá? ¿Me están viendo? Sí, están viendo, correcto. What was that? ¿Se ve, Rubén, correctamente mi...? Sí. Ah, perfecto, gracias. Rubén les había mostrado, en ese caso, y con su bello Visual Studio Code, que también yo me descargué alguna vez, también un desarrollo para la ocasión unas 30, 45 minutos antes. Es el mismo tipo de instancia que les mostré en los ejemplos anteriores. Como Rubén ya les mostró, básicamente cómo levantarlo localmente con Terra instalado en su PC, lo que yo simplemente les iba a mostrar en estos breves instantes, porque esto está ya por concluir, es que Terraform nos da una herramienta nueva que es TerraCloud. Nosotros tenemos nuestro propio código, en este caso localmente. Si nosotros lo pusheamos, entonces lo podemos tener en Git. Y acá, ese mismo código que les mostraba está acá. ¿Qué tengo hecho? Un hook, básicamente configurado un workspace en esto que es Terraform Cloud. Que es exactamente lo mismo, que quizás no tenemos el problema de los TF states, porque están acá. En este caso, cuando estuve corriendo esta inmensa infraestructura, me quedaron los estados, en los cuales ustedes los pueden ver uno por uno, si los quieren chequear para ver de qué se trata, qué es lo que hizo Terra. De hecho, bueno, no vimos un TF state en detalle, hay mucho para ver en este caso, pero esto se ve así porque es la última corrida, porque yo maté la infraestructura. Hice el destroy que hizo Rubén, pero lo hice desde el setting.
aquí ustedes de Terra Web pueden setear el destroy desde acá porque no lo pueden correr por consola. Lo que pueden hacer entonces, como yo les decía, y como ustedes seguramente supondrán como usuarios de Git, es que cada vez que yo corro una modificación en mi código, esto con Bitbucket, los speculative plans se pueden hacer con Bitbucket no, con GitHub sí, hasta donde sé yo, ¿no? Con GitHub sí, que cuando nosotros tiramos una nueva PR, lo que hace GitHub es mostrarnos y correr el plan que ustedes vieron que Rubén les mostraba en ese momento, correr el plan aquí directamente en GitHub y tirarles una bola verde, una roja, si hay un error o no, y ustedes irse a ver los logs para ver qué es lo que está mal del código de Terra, para ver si ustedes lo pueden llegar puede sepiar, bueno, pedir a algún compañero que se lo pruebe, básicamente. Sería ese el camino lógico. En este workspace lo único que está seteado y como código es el repo de Git que les mostré aquí. Entonces si yo, acá lo voy a hacer manualmente para no tener que pushearlo, y lo que va a hacer es exactamente lo mismo que lo que les estaba mostrando en el cliente local Rubén. Es correr un plan aquí. Miren que es exactamente la misma inicialización, una descripción, y entonces me va a pedir que yo pueda decidir qué hacer. ¿Correcto? Sí, ahora va a finalizar y me va a dar la posibilidad de hacer un apply. Que está justo en el botón de... Ahí está, confirmo el apply. Si yo le confirmo el plan, entonces va a ser exactamente lo mismo que hizo. ¿Qué es lo que tiene pasado como variables de entorno? Entonces, porque nosotros, como Rubén les decía, tenemos un archivo de variables en donde nosotros muchas veces vamos a definir, y más si trabajamos con varios tiers, como siempre, lógicamente, con dev, con stage y con prod. Nosotros imagínense que podemos usar exactamente el mismo código de Terraform, establecer como una variable para cada uno de los recursos, si es dev, stage o prod, y tener los 3 tiers con el mismo código. Bueno, es una estrategia para el tipo de infraestructura en el cual ustedes sepan que no vayan a tener demasiada Fer, diferencia, sí, entre testing, dev y prod. Sí. no estoy viendo que estás compartiendo. No sé si soy yo Don't nomás. you, no, si vos No, no no, lo ves, sí, no lo no, ve está nadie, compartiendo. creo. Justo se corto. ¿Sí? I am sharing. ¿Sí se ve o no? No, seguimos sin ver, por lo menos Ah, vemos ok, en ok, blanco. ok, ok. No, ahora se ve. Ok. Just a second. Se perdieron el apply, no lo puedo creer. ¿Qué pasa? Seguro que nos perdimos de Back to algo. the meeting. No, no, no. Tremendo esto. Back to the meeting. Me había ido a la meeting, no sé qué pasó. Sí, no es muy bueno que se te corte el internet cuando estás haciendo la No, pero play no. del medio. Te aseguro que fui yo y no el internet. No le voy a echar la culpa a Fiverr en este caso porque hay más probabilidades de que yo le reconsumbe que... Ok, otra vez Otra lo vez no estás mismo. compartiendo. Sí, de hecho, puse compartirlo y se cortó. ¿Estaremos con algún límite de tiempo o algo así, Sabrina, if you are around or something like No, this? no. Ahí estás compartiendo. Ahí está. Sí, y de pronto, ¡pac! Salta. Chicos, apply Ah, finish it, hasta que se vea, lo muevo despacito al mouse, ¿no? Ok. Los recursos aplicados, se creó el servidor. Como les decía, en los settings, perdón, en las variables, y por acá encima que anda medio. Ok, variables, la región, y acá pueden ver mi contraseña, no pueden ver nada, lógicamente, porque lo pueden setear dentro del environment. Es el environment, el mismo environment que yo tengo seteado en mi computadora, lógicamente lo que puedo setear acá, y esto va a ser lo que le va a dar acceso a AWS para lanzar esa instancia que yo acabo de aplicar recién en Oregon, y ahí está. Es lo ultimísimo que se usa, es el tope de tochas en la moda, se llama Terra Cloud y se los he presentado aquí. Rubén, Sabrina, ya se cortó. No sé qué pasó, saltó. Sí, Dejé saltó compartir de otra nuevo. vez. Tiempo de Ok, preguntas. justito. No sé si tiene alguna pregunta alguien. Por lo menos puede responder el Fer. Sí, sí.
Bien, parece que no. Bien, simplemente lo que mostró ahí el Fer al último, digamos, a modo de Lo que comentario pasa es que nomás. están muteados. Hay una cuestión acá, están Ah. muteados y ahí Guillermo está queriendo hacer una pregunta. Se ve la manito azulcita. Igual sí nos podemos desmutear, ¿eh? No. Ah, perdón, pensé que era desde el host. Ah, no. O sea, sí nos podemos sacar el muteo. Ok, ¿Puedo hacer una pregunta? pero por favor. Bueno. Yo no terminé de entender bien en dónde estaría el runtime de todo este código. ¿En dónde correría? O sea, ¿Estás hablando del cloud? No, el cloud no, sino de Terraform. Bien. Vos siempre, digamos, el comando, vos lo instalás en tu local. Claro. Y vos haces la configuración también en tu local con las credenciales. O sea, siempre configura todo eso en tu local. Y después los cambios se aplican en el remoto. Bien. El tema, digamos, lo que mostró el Fer ahí es que vos también podés trabajar en la nube, porque supongamos que vos cuando corres el plan en tu local, y si vos tenés que hacer un PR, porque o sea, alguien necesita aplicar tu cambio, o sea, alguien necesita revisar tu código, esa persona tiene que descargar el código, tiene que hacer digamos, un pool, tiene que tirar un plan para ver lo mismo que vos viste. Claro. Con lo que mostró el Fer, digamos, es todo, como todo se corre centralizado en esta herramienta que es TerraCloud. O sea, vos directamente ya, la persona que te hace el code review, lo ve directamente ahí y no tiene que instalar, ni correr, ni nada de eso. O sea, es mucho más fácil hacer los PR. Claro, Pero si no, continuamente para no superponerse. Exactamente, pero si no, digamos, la forma de trabajar es siempre, y la que cual vamos a trabajar casi siempre todos, es vos te bajas el comando en tu máquina local y lo corres desde ahí. Ah, bien. Bueno. ¿Qué sucede si vos, por ejemplo, corres un apply a un TF state que ya está actualizado o que alguien previamente, vos sin hacer el pull, corres el apply? Bueno, ahí tenés unos conflictos que vas a tener que solucionar porque si no, no lo vas a poder hacer. Con Cloud lo evitás porque el TF state, como está todo actualizado, como decía Rubén ahí, en esa situación vos lo tenés ya solventado, digamos, de esa manera. Ah, bien, porque es centralizado, claro. Claro. Gracias. No problema. Bueno, Sabri y Rubén, si no hay más consultas entonces. Bueno, si nadie más tiene alguna pregunta, damos por finalizada la capacitación. Bien. Simplemente agradecerle a todos por la presencia y por haberse quedado hasta el último. Sí, a ustedes, muchachos, por la predisposición. Por compartir todo esto, está buenísimo. Hay pocas fuentes aparte para arrancar así a este nivel. Me parece que fue muy buena la introducción. Muchas gracias.